una parte fundamental de la identidad nacional y una parte fundamental de la identidad personal tiene que ver con el sistema de creencias y tiene que ver con las religiones. Dentro de la identidad nacional lo que existe es la tolerancia y la apertura a muchos sistemas de creencias religiosas. Entonces, hablar de quiénes somos los mexicanos en términos de fe es no simplemente hablar de la Iglesia Católica, de la Virgen de Guadalupe, sino es hablar de todo lo que incluye esa identidad y de todas las diferentes formas religiosas. Creo que somos un pueblo y una cultura bastante espiritual y bastante religiosa, pero que justamente lo que hay detrás es un crisol y es un abanico inmenso de posibilidades. Me interesaba hablar sobre la diversidad en México, ¿no? O sea, creo que ese es un gran tema, es como el tema grande que hay detrás, ¿no? Y también sobre la identidad, ¿no? O sea, diversidad e identidad creo que eran como los motores de la búsqueda de este y de otros proyectos, ¿no? Creo que eso es lo que hay en común en una búsqueda personal, ¿no? Creo que es un tema que ha sido constante desde el primer corto que hice en el CUEC hasta otras cosas que he ido haciendo. Me interesa como fenómeno humano, me interesa como una explicación que damos a las cosas que no sabemos o que no entendemos. Y me interesa porque ha estado ligado a la humanidad desde el principio, ¿no? Desde que no entendían por qué el rayo caía y por qué el fuego se encendía, era como la primera explicación que había. Y sin embargo, mientras se han desarrollado las ciencias y se ha desarrollado el conocimiento, no ha dejado de estar ahí. Eso quiere decir que es una constante y que hay algo en nosotros que nos une a lo que no entendemos, a lo que no vemos y a lo que no se puede conocer. Creo que hay una parte espiritual y divina, ¿no? Dentro del humano y dentro de la cultura humana. Entonces, me fascina y me interesa, y sobre todo por esa parte que no se puede explicar. Creo que eso es lo más interesante y lo que lo hermana con el arte y con la poesía, ¿no? Finalmente, tanto el arte como la poesía no se pueden explicar. Entonces creo que es como una de las manifestaciones humanas más interesantes. Bueno, Conversos es una serie documental de 13 capítulos en el que a lo largo de estos capítulos vamos conociendo diferentes sistemas religiosos, caminos de fe, sistemas espirituales, y el punto de partida es una persona que se convierte a un nuevo camino espiritual. Entonces, a través de su historia y de lo que ha significado la conversión para él, vamos conociendo la importancia que tiene los lugares de culto, la doctrina, en fin. Creo en Dios sin duda y creo que todos somos Dios y que Dios está en todos y está en todo. Pero también creo en esto del espíritu de las cosas y el espíritu de las montañas y el espíritu de la madre tierra. Los interlocutores privilegiados con este mundo que no siempre se ve, que no sabe soñar. Y esto va aderezado con opiniones de expertos, académicos, especialistas. Entonces, finalmente, el objetivo es que después de que el espectador vea cada programa, tenga una visión general de lo que es cada camino religioso o cada religión en sí dentro del panorama mexicano. Empezó con una investigación, empezar a buscar cuáles eran los grupos religiosos más representativos o los más interesantes o los que tuvieran como alguna peculiaridad, ¿no? Entonces empezó una investigación de ver estadísticas, ver diferentes credos, etc. Entonces se armó una primera lista de 13 capítulos y ya que arrancamos con TV UNAM, se contrataron varios guionistas investigadores y cada uno de ellos tenía un cierto número de capítulos. Y empezamos, primero que nada, bueno, lo primero fue definir los capítulos en conjunto con TV UNAM y bueno, quedaron estos 13 que son los que van a ver. Para la investigación tuvimos que, pues obviamente, recurrir a un montón de textos
no es que nadie sea un especialista en el tema, por lo menos yo hay temas pues, que conoces en general o aunque conoces cercanamente no los tienes frescos para ponerte a escribir de golpe, ¿no? Y en esta búsqueda de material bibliográfico pasa cosas interesantes, ¿no? Empiezas a buscar textos específicos, escritos por mexicanos, que sean del Sistema Nacional de Investigadores, y de ahí mismo, de los textos que vas a leer y que vas encontrando, en este caso de hinduismo, sobre la Bhagavad Gita o algo así, encuentras los nombres de los especialistas que te van a servir para entrevistar. Entonces ahí empiezas a pues, clasificar tu información que sacas de textos escritos, pero sobre todo también empiezas a ver qué personas pueden servir para entrevista, ¿no? Yo creo que también va mucho en ese sentido de esta investigación previa, ¿no? Y de cómo uno, con esta especie de lectura de cada una de las disciplinas, entiende hacia dónde se dirige, cuál es la sensibilidad que se necesita para abordar el tema, y ya a la hora de estar con cada uno de los entrevistados, pues también justo empaparse de su vida y de su cosmogonía, ¿no? Yo creo que también son como estas dos partes que hay que separar, la persona y el tema y la actividad en general, ¿no? Fue por un libro que yo conocí a Krishna. Para mí era un imperio, ¿no? El que me presentaba Srila Prabhupada en sus libros. Pero que en un futuro este cuerpo morirá. Sin embargo yo, mi verdadero yo, que es espíritu, trasciende, sigue existiendo como una energía antimaterial, un fragmento de Dios. Pues el eje del programa era la experiencia en primera persona, ¿no? Muy subjetiva, como una historia de vida muy chiquita de ver cómo cada persona vive estas diferentes religiones en las que ahora practica, que dejó alguna y ahora practica. Y bueno, centrados ahí, lo interesante era pues conseguir a alguien que quisiera dar testimonio, y bueno, no es un testimonio como venir y sentarse frente a la cámara y ya, sino es abrir las puertas de su casa, abrir la convivencia con su familia, permitirnos entrar a ver cómo se realiza el culto. Y bueno, pues ahí ella era pues, un contacto más de primera persona, estar buscando, así como se había buscado antes a los especialistas, pues ahora buscar a la gente de a pie que quisiera participar o que creyera que alguien quisiera participar. Y lo más bonito es que pasas de estar en una investigación totalmente académica y llamadas con especialistas a tener un contacto, aunque sea telefónico, muy íntimo y muy personal con la gente que quiere colaborar, ¿no? Te acaban contando pues historia de conversión y son historias por lo general muy íntimas que incluyen cierto dolor pero cierto gozo, y pues que la verdad yo creo que como guionista eso fue la parte más enriquecedora del trabajo, poder oír de primera mano estas historias no sé, muy íntimas y la verdad muy humanas, y pues que en el programa creo que esa es la intención, que el público en general pueda tener o sentir esa experiencia. Y uno como guionista pues también hace un trazo, ¿no? Hace un trazo de la plástica de cada programa, que leyendo a la persona con la que uno platica, que está uno conociendo, entiende uno pues también cuál es como su proceso de pensamiento, su proceso de acción. Había personas que nos contactaban directamente las organizaciones o las iglesias o los grupos. Pues lo primero era conocerlos, entender de dónde venían, cómo había sido su interés por esa creencia o por esa religión. Algunos fueron más reacios, otros fueron más abiertos. Entonces, dependiendo del capítulo de la persona, pues el acercamiento iba siendo más rápido o más lento. Hubo capítulos muy complicados, por lo mismo cerrado que son esas creencias o los grupos, ¿no? Entonces había mucha desconfianza a veces también, porque muchos grupos han sido muy atacados, muchos grupos son muy cuestionados, muchos grupos tienen incluso antecedentes legales, y, que de eso también se habla en el programa. Pero bueno, al final lo que intentábamos era transmitirles que lo que nos interesaba era su punto de vista personal y humano de su historia en la religión, y que iban a tener pues carta blanca y micrófono abierto para decir las cosas como quisieran, y nuestra intención no era ni manipular, ni polemizar, ni nada, sino simplemente mostrar
su realidad tal cual, tratar de ser lo más objetivos, si es que se puede, ¿no? Dentro de un documental. Contactábamos a alguno, empezábamos la relación, empezábamos a entrevistarlo, empezaba a haber un poco de confianza y de repente desaparecían, ¿no? Entonces, concretamente Scientology creo que fue el capítulo más difícil en este sentido, porque creo que tienen mucho miedo, porque han sido muy atacados, entonces hay mucha desconfianza, entonces fue muy complicado ahí poder conseguir. O la Nueva Jerusalén también fue muy complicado. Nos sometieron a un proceso ahí de escrutinio y de aprobación por el Consejo del Pueblo. En fin, son cosas que no se ven en pantalla, pero que sucedieron ahí detrás. El de cirujanos psíquicos también fue muy complicado, porque también es un grupo muy cerrado, ¿no? Es decir, mientras más cerrado y más sectario, pues más difícil es acercarse a ellos. Creo que en cuanto se daban cuenta que nuestro acercamiento y la intención de la serie documental era seria y era honesta y era ética y no queríamos hacer algo escandaloso, ni amarillista, ni desvirtuar, se abrían mucho y justo lo que querían contar era pues su realidad, ¿no? De hablar de pues así somos, esto es lo que en realidad somos, esto es en lo que creemos, esto es lo que hacemos y esto es lo que practicamos, ¿no? En ese sentido, pues sí, el programa a ellos les daba esta sensación de ser un altavoz, ¿no? De poder ser tomados en cuenta o poder ser escuchados. Y pues por supuesto que cuando la gente siente esa atención y ese respeto, pues va a colaborar de muy buena forma, se va a abrir y pues bueno, y la intención del programa justamente era eso, ¿no? Como mostrar la diversidad, trabajar un poco desde la empatía, pues hacia la tolerancia y creo que eso la gente es lo que recibió, la gente es lo que percibió y pues nosotros nos acercamos así y ellos se acercaron también así hacia nosotros, entonces pues se logró. La religión en sí y estas búsquedas espirituales van ligadas también a una parte social y a una parte material. Entonces, en comunidades muy vulneradas y vulnerables, hemos visto que hay una gran necesidad y un gran acercamiento a diferentes corrientes espirituales como una búsqueda de resolver todos esos problemas y todas esas carencias que materialmente no pueden resolver. Entonces, por ejemplo, Salmo 100, otro de los capítulos, en un entorno de violencia, en un entorno de bastante pobreza, surge este grupo con una gran fuerza y capta adeptos con muchísimo fervor porque viven en un entorno muy peligroso y porque viven en un entorno que ellos no pueden controlar. Al mismo tiempo, situaciones como los cirujanos psíquicos hablan de una gran carencia que tenemos en cuanto a medicina o servicios de salud. Entonces, en situaciones de carencia, pues hay que buscarle por donde se puede, ¿no? Y lo que vemos es que la gente busca caminos espirituales muchas veces para poder resolver cosas materiales y muy prácticas, que a lo mejor eso sería interesante pensar en un sistema o en un país donde hubiera realmente todas las necesidades básicas cubiertas, ¿seguiría habiendo esta gran explosión y esta gran búsqueda espiritual? Creo que sí, por otras razones, pero en nuestro caso y en lo que estuvimos viendo a lo largo de la serie, sí hay una relación profunda entre la carencia material y la búsqueda espiritual. Y son unos estándares básicos de convivencia, unos estándares de paz, unos estándares de unir los vínculos, tanto familiares como con los vecinos, de poder fomentar y poder hablar con las demás organizaciones religiosas sin prejuicios. Pues nuestro proyecto de vida está aquí en San Cristóbal. Queremos, inshallah, con la ayuda de Allah, pues que el Islam florezca. Finalmente no hay una religión oficial, pues somos un país laico, pero sí hay una mayoría y hay un gran poder de la Iglesia a todos los niveles.
pero creo que la iglesia como institución a lo mejor ha perdido un poco de contacto con las necesidades auténticas y reales de hoy en día, ¿no? Y también tiene un sistema ya demasiado formal y poco flexible para lo que está pasando allá afuera, ¿no? Entonces creo que estas nuevas religiones o estas nuevas tendencias de alguna manera se acercan a la gente en lo que ellos necesitan hoy día y en diferentes formas de entenderlo y explicarlo, ¿no? También hay una gran tropicalización o mexicanización de estas corrientes. Entonces, creo que eso también es muy interesante, entender estas religiones, estos caminos espirituales, estas filosofías desde el punto de vista mexicano y cómo ha sido el camino de ida y vuelta, ¿no? Nosotros como sociedad, cómo nos estamos nutriendo de estas nuevas ideas o estas nuevas formas de buscar lo divino y cómo estas corrientes también se están nutriendo de lo que somos como mexicanos. Entonces creo que ahí hay un camino de ida y vuelta que es muy interesante. Y al mismo tiempo cosas a lo mejor menos formales, pero no menos importantes para las personas que lo practican, como Wicca o como los arcángeles, que también responden a la necesidad de unas personas que viven en un entorno urbano, que viven una vida rápida, que viven una vida a lo mejor mucho más de zapping y de abrir y de multitask, ¿sabes? Y entonces es una religión o son caminos espirituales mucho más a medida de los nuevos tiempos. A lo mejor un poco New Age, a lo mejor un poco menos formales, pero creo que corresponden a una parte de nuestras necesidades humanas hoy en día. Desde que se planteó el proyecto hasta el día de hoy ha pasado un año. Queríamos combinar dos cosas. Por un lado, que hubiera una buena calidad técnica, que pudiéramos hacer todo lo que estéticamente habíamos planteado, todo lo que formalmente se había planteado. Y por otro lado, que fuéramos pocos, ¿no? Para poder movernos rápidamente, para poder entrar en lugares pequeños, para poder, digamos que, no asustar a la gente. Siempre tener una cámara enfrente, pues de alguna manera asusta o te saca de tu cotidianidad. Entonces queríamos combinar dos cosas, una muy buena calidad por un lado y por otro un equipo reducido y muy portátil y muy móvil. Junto con Xavi Cunilleras, el fotógrafo, pues llegamos a la conclusión de cuál era el equipo adecuado, el equipo en cuanto a cámaras, fierros, etcétera, que pudiera ser muy móvil y que también nos pudiera dar la parte estética y formal que estábamos buscando. Y llegamos a la conclusión de que sí necesitábamos 2 cámaras, un sonidista, en fin, éramos 7 los que íbamos de arriba para abajo. Un poco era, digámosle, qué tipo de acercamiento queríamos con la cámara, es decir, si queríamos que estuvieran en el mismo eje o estuviera, digámosle, mirando a cámara, qué tan cerca tendría de estar, digámosle, la cámara. Todo siempre de alguna manera intentando crear una intimidad con el entrevistado, en el breve espacio de tiempo que estás conviviendo con esa persona, intentar pues ser como lo más sincero en cuanto a la mirada y en cuanto al espacio que él te está, digámosle, ofreciendo, ¿no? Pues de entrada, haciendo documental, nos teníamos que adaptar a los espacios reales, ¿no? Y creo que esa es una de las primeras dificultades. Si bien con Xavi habíamos hablado de esta intención formal del slow motion, también había una búsqueda poética de la luz. Poder llevar eso a la realidad en situaciones que no podíamos controlar, la luz, el paso de gente, en fin, la falta de control real de las situaciones hacía muy complicado poder llegar a ese nivel estético, a ese nivel formal que queríamos. Entonces, buscando esa poética que tiene que ver con lo divino, pues pensábamos que el slow motion de alguna manera nos podía acercar un poco a esa distensión del tiempo, pero al mismo tiempo a sacarnos de esta realidad y acercarnos más a esa realidad espiritual que ellos están viviendo. Para mí, o al menos siempre pensé que
ver dónde vive la persona, tener como una relación con el espacio, habla mucho de quién es. O sea, podrías hacer simplemente un retrato de la persona sobre el espacio y ya entender muchas cosas de esa persona, ¿no? Los espacios por sí solo hablan mucho, no sé si de alguna manera estuvo al final, digámosle, representado en la edición, es el hecho de retratar espacios vacíos, ¿no? O sea, retratar los espacios de liturgia y cómo vincular la persona con la religión y el espacio en el cual se realiza esa liturgia. Pues estás en situaciones de luz muy diferentes y sobre todo la cuestión de que no traíamos mucha luz. Entonces tenía que ser una cámara sensible y que te diera como mucha latitud, muchos stops, digámosle, entre la parte más oscura y más clara, y luego un poco, digámosle, a partir de esa poesía que le queríamos dar, intentar romper un poco con lo digital, con la precisión, la finura, la silueteado que te da, digámosle, la cámara digital. O sea, intentemos que no sobre maquillar o no ser cosméticos, ¿no? Sino como de alguna manera llegar a un sitio e intentar hacerlo lo más natural posible, ¿no? Fue una experiencia muy rica. Fue primero tanto geográfica como temáticamente, ¿no? El poder haber ido a estos diferentes estados de la República, el poder haber visto diferentes realidades, ¿no? Creo que eso es enriquecedor ya por sí mismo, pero al mismo tiempo me deja una reflexión profunda de la gran necesidad que tiene el humano de asirse a algo, de creer en algo. Hay una necesidad profunda de creer en algo más allá de esta realidad que no es nada favorecedora en muchas situaciones, ¿no? Vimos mucho sufrimiento también, mucha pobreza, muchos conflictos, y ver que a pesar de todas esas situaciones complicadas, la gente trata de elevarse más allá de eso material o más allá de ese problema a través de lo espiritual. Entonces, esa búsqueda del espíritu y esa búsqueda de lo divino creo que es muy interesante, ¿no? Y creo que de alguna manera es lo que más nos marcó. Pues finalmente el cine documental es una fuente de inspiración profunda, ¿no? Creo yo que para todo tipo de expresión audiovisual. El poder acercarte a la realidad con una cámara, poder documentarlo, poder tenerlo como en un formato y tenerlo como testimonio, ayuda a entender, ¿no? Ayuda a entendernos y a entender esa realidad y otras realidades. Entonces, el documental me parece una gran fuente de inspiración y me parece una gran fuente de acercamiento a lo real, ¿no? Y de poder moldear lo real para finalmente contar una historia. Finalmente también estamos contando historias, pero aquí basados en asuntos reales.